ese sentido. Y oramos que sea de mucha bendición a nuestro corazón esta porción de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, en esta porción de la palabra que leímos, ustedes pueden mirar que son unos 30 y tantos versículos, pero es una bendición mirar cómo Dios obra en la familia. Por lo menos en esta familia es un mal ejemplo. Pero tenemos aquí que las aspiraciones de este hijo de Gedeón, como decimos Jerobbaal, el padre Gedeón, notamos las aspiraciones que él tenía de convertirse en un rey, pero tenía 71, vamos a decir, 71 de los hijos. ¿Cómo poder hacer en esta manera? Él aspiró a convertirse en el único rey. Entonces tendría que hacer algo extraordinario, algo trágico para poder lograr las aspiraciones. Así que mientras él visitaba a la familia de su madre, miró la posibilidad de que todo el pueblo de Siquén lo apoyara, porque era donde era su madre. Y entonces notamos cómo él se interesó en el reinado y cómo habían dicho al pueblo de Israel que que fueran reyes, hablando de su padre, de sus hermanos, o más bien de sus hijos, o sea, los hermanos de Abimelech. Entonces miramos aquí cómo de alguna manera él planeó para ser el único rey, ya que su padre había fallecido. Ahora tengo la oportunidad de ser el único rey, así que fue y mató a los 70 hermanos. Aunque uno de ellos escapó y finalmente pudo, ¿verdad?, quedar vivo para darnos una parábola que ya le hemos leído. Entonces aquí sí miramos la razón como esta familia quedó destrozada. Así que aquí los contrincantes para hacer que el reinado fuera de muy numeroso, mejor lo redujo a uno, y él fue y mató a sus hermanos. Y cuando ustedes leen el capítulo 9 del libro de Jueces, el verso 5 y el 6, por lo menos antes no leímos estos versículos, los voy a leer. Y dice, y luego fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, a los hijos de Jerobbaal, 70 hombres sobre una piedra, pero Jotán, el hijo menor de Jerobbaal, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquén y todo de Bet-Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelech junto a la encina del pinar que había en Siquén. Así que con este trasfondo miramos que un pueblo lo había apoyado y ese pueblo también quedó destrozado por Abimelech, aparte de haber matado a los hermanos. Pero nos dice en ese verso que leímos, dice el verso 22, y reinó Abimelech 3 años sobre Israel. Y el verso 23, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquén, y los habitantes de Siquén procedieron pérfidamente con Abimelech. Entonces aquí en esta parte vamos a mirar cómo Dios desarrolla la historia de una familia que no está bien cimentada en la palabra de Dios. Cuando ustedes leyeron los capítulos anteriores, miraron que Gedeón estaba comprometido a levantar esa familia, a levantar esa nación. Aunque era temeroso, no obstante fue fuerte, hizo, como decimos, hizo daño a los enemigos,
Dios lo revistió de poder y pudo lograr la victoria. Pero aquí sí podemos mirar claramente que los hermanos, los que eran de su familia directa, sí notamos que eran más tendidos y serían los enemigos de Baal, a la adoración al dios Baal. Pero por otro lado tenía el otro hijo que iba a coronarse como rey, y entonces él estaba tendido a la adoración, pero más que nada al reinado. Así que aquí vamos a mirar en esta sección cómo la justicia divina castigando la depravedad del reinado tramposo de Abimelech. Una familia, como decimos, destrozada. Una porque estaba concentrando en lugar de Dios, concentrándose en sí mismo. Y por supuesto, estaban en contra de Baal. Por otro lado, teníamos otra, que era la concubina, que tenía un hijo, y este es el hijo, que es Abimelech. Y notamos aquí en esta parte del reinado de Abimelech que la justicia divina castigando la depravedad del reinado tramposo de este personaje. Pero el tema principal aquí, el reinado autodestructivo de Abimelech, produce esa tragedia, ese sufrimiento en su pueblo. Así que para nosotros tenemos una proposición. El liderazgo integral, el liderazgo genuino, cuando está enfocado en Dios, cuando Dios es el centro principal de su vida, no va a equivocarse. Así que el liderazgo integral transmite las claras instrucciones al pueblo para el respaldo mutuo. Y esta es la proposición para nosotros. Queremos ser hijos de Dios, creyentes, fieles, integrados con esas instrucciones divinas para el respaldo mutuo. Así que aquí vamos a ver 3 hilos de pensamiento en esta porción. Y como es una porción bastante larga, lo que vamos a hacer, vamos a notar las partes principales en esta parte. En la primera parte tenemos el reinado de Abimelech enfrenta el castigo divino por sus malas decisiones. Hermanos, tenemos una decisión que hacer. ¿Recuerdan cuando miramos la historia de Gedeón luchando con 300 hombres contra los madianitas? Y cómo después de haber vencido, como dice el capítulo anterior, y aún en este capítulo 9, más de 120,000 gentes luchando, y Dios les dio la victoria, Dios les dio como decimos, la victoria para lograr, como decimos, la victoria sobre un pueblo que realmente no podía hacerlo. Dios luchó por ellos, Dios les dio todo. Así que en la primera parte, el reinado de Abimelech enfrenta el castigo divino por las malas decisiones, ir y matar a sus hermanos, porque todo el pueblo clamaba: Gedeón reina sobre nosotros, tus hijos reinan sobre nosotros. Pero él quería deshacerse de esos 70 hermanos directos, y entonces él ser el único rey. Entonces aquí tenemos en ese capítulo 9, y ese verso, especialmente el verso 23, donde dice: pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem. ¿Por qué hizo esto? Porque este líder se hizo líder. Yo sé que era un guerrero de nacimiento, pero no obstante, no estaba enfocado en Dios, estaba enfocado en él como rey, y como resultado iba
a enfrentar dificultades por no tener el apoyo divino. Así que en este verso 23, Dios creó en él y en los habitantes de Siquén un espíritu de discordia. Y también los habitantes de Siquén procedieron pérfidamente con Abimelech. Entonces también ellos van a sufrir por haber hecho esto, de haberlo apoyado en una cosa ilícita. Los verdaderos hijos sí tenían derecho de ser reyes, aunque ya no sería Dios el rey, serían ellos. No obstante, descartó todo esto, dejó a Dios como rey y se coronó él. Entonces aquí, en estos versos, especialmente el verso 23, nos habla de las dificultades que Abimelech enfrenta. Y fueron causadas precisamente por Dios, porque era deshonesto. Estaba pensando en él mismo, y no estaba pensando en el pueblo de Israel, no estaba pensando más que en él. Así que esto le trajo esas dificultades grandes, y Dios estaba contra él. Pero tenemos también una parábola que más adelante Jotán describe, y en ese verso 26 en adelante tenemos que Igal, hijo de Ber, vino con sus parientes y pasaron a Siquén, y los habitantes de Siquén pusieron su confianza en él. Le dieron a entender que estaban para apoyarlo, pero realmente era una trampa también. No, al principio lo apoyaron, pero después no. Entonces Gal planea una revuelta contra Siquén. Y por supuesto, esto le avisan a Elimelech y hace un cambio drástico para atacarlos y para matarlos. Pero en el caso de Gal escapa. Pero tenemos aquí otra parte más importante. Aquí la trampa está el contraataque de Abimelech contra Siquén mismo y contra Gal. O sea, el pueblo que le apoyó también fue contra él. Pero por haberlo apoyado al principio, Dios estaba también contra Siquén. Era un pueblo que está en Israel y que estaba para apoyar. Pero realmente estaban apoyando a Elimelech, que no era hijo de la esposa principal, o sea, genuino. Así que en el verso 27 dice, salieron al campo, vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta entrando en la casa de su Dios. Ustedes saben que están hablando de Dios, Baal, en este caso, y comieron y bebieron y maldijeron. Abimelech, aun cuando había parecido que lo estaban apoyando, también estaba en una trampa. Y una cosa que aquí es claro, cuando uno no es sincero en la manera, aunque sea equivocado, pero no es sincero en su manera, de alguna manera tiene consecuencias. Tenemos que ser honestos con Dios, honestos con uno mismo, para que Dios nos bendiga. Así que la trampa de contraataque de Abimelech contra Siquén, su pueblo que le apoyó, y también contra Gal, o sea, el que había logrado ganarse la confianza también. Entonces, notamos ahí en ese verso 34, y se levantó pues de noche Abimelech y todo el pueblo que estaba, ¿verdad?, que estaba con él, y pusieron emboscada contra Siquén y con 4 compañías. Entonces, en el verso 35, Igal, hijo de
de Ebed salió y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y el pueblo que estaba con él salieron de la emboscada para atacar. Y al ver Gaal a la gente, dijo, pero miren cómo comienza esta parábola. Le dijo, mira, viene gente bajando de las cumbres del monte, pero Zebul le dijo, estás viendo las sombras de los montes, cuando realmente era la gente, como si fueran hombres. Y volvió a hablar Gad, y dijo, aquí la gente que baja de la parte más alta de la tierra, y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo, ¿dónde está ahora tu jactancia? Ahora sí se presenta como la realidad que es, viene la invasión, era una emboscada. ¿Quién es Abimelech? ¿No dijiste de eso? ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es el pueblo que despreciabas? Y ahora pues sale y pelea con él. Y salió Gad delante de los habitantes de Siquén y peleó contra Abimelech. Pero notamos que pues él escapó de alguna manera y no hizo daño. Pero el punto aquí muy importante es el engaño, la rebelión. Cuando uno hace pensar que está con el otro, pero realmente no está, eso es una trampa. Y las trampas a la larga tienen consecuencias. Así que en la primera parte el reinado de Abimelech es un reinado que enfrenta el castigo divino porque es tramposo, no es legítimo. Y no es un hombre verdadero, sí es un gran guerrero, pero no merecía ese puesto. La segunda cosa, en los versos 42 a 49, y aquí nos vamos a parar más tiempo, aquí se nota la depravedad degradante de las acciones de Abimelech. Resaltan su amor por el poder destructivo. Así que aquí miramos la depravedad degradante, hasta dónde puede llegar uno para conseguir lo que quiere. Dice, de las acciones de Abimelech resaltan el amor por el poder destructivo. A él no le interesaba que fueran sus hermanos, como fue y mató a sus hermanos, o que fuera su pueblo que le apoyó, matarlos. Entonces no tenía valores absolutos. No, solo tenía el deseo por el poder. Así que en los versos 42 a 49, miramos en esta parte que quisiera que concentraran mucha atención. Notamos aquí, en esta parte, esta depravedad de este líder que va a tratar de ganarse el poder, o que ya comenzó a ganarse el poder. En el verso 42, en la primera parte, tenemos el verso 42-43. Aconteció que al día siguiente, que el pueblo salió al campo, y se lo hicieron saber a Abimelech, y él tomó a la gente, la dividió en 3 compañías, y puso emboscada en el campo. Cuando vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y lo mató. No tenía valor por la vida, más que solo por el poder. Así que aquí fue y los mató. Esto es el corazón de un hombre que está ansiado por el poder. No le interesa ningún interés de otra persona, ningún interés de otra alma más, sino solo él. Y esto nos lleva a pensar que el corazón de Abimelech estaba todavía entregado a la idolatría, pero especialmente al poder.
y no estaba entregado a Jehová Dios, aunque su padre era un fiel creyente de Dios. Le voy a decir una cosa. Yo sé que nosotros padres y nosotros cuando fuimos hijos, tenemos que mirar a nuestros padres. Su fe, su dedicación, su integridad es muy importante. Porque regularmente si es un como decimos, si es un varón, mira al padre. Si es una hija, la madre. Pero regularmente están enfocados en ambos. Así que es de mucho valor para los hijos mirar a sus progenitores. El valor, la honestidad, la sinceridad. Así que aquí sí miramos que Abimelech destruyó a la gente de Siquén, había matado a los hermanos de su padre, o mejor dicho, a los hijos de su padre legítimos, y ahora mata a los descendientes o al pueblo que le apoyó, donde él creció con su madre. Esto nos lleva a pensar, no tenía valores absolutos. La única cosa que pensaba en él y en el poder. Y esto no le iba a ayudar. La otra cosa que miramos aquí, él también destruyó la ciudad donde creció, de Siquén. El pueblo que le apoyó. Mató a todos los habitantes. Quiere decir que Dios, de alguna manera, había puesto su corazón en contra de sus hermanos, en contra de su pueblo, y no tenía ningún valor para alguien más que él. Así que en este verso que sigue 44 y 45, dice, entonces Abimelech y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras dos compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Todas estas compañías arregladas por él eran para destrucción de su pueblo. Él había destruido a sus hermanos y no tenía ningún valor. Pero dice, peleó Elimelech contra la ciudad todo aquel día y capturó a la ciudad, mató a la gente que había en ella y entonces arrasó la ciudad y sembró sal, como decimos, esta indicación de sal para que sea una miseria, y era más bien para él realmente. Así que aquí, si miramos, en la última parte, no solamente él destruyó la ciudad donde él creció, el pueblo que le apoyó, pero también Abimelech quemó la torre con la gente dentro. Demolió la torre, que era un lugar de refugio para el pueblo del enemigo, para refugiarse del enemigo. Entonces, en ese verso 46 al 49, notamos en ese verso 46, y al oír esto, los habitantes de la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo, y era el templo, por supuesto, de Bedit, y dijeron a Abimelech, todos los habitantes de la torre de Siquén están reunidos ahí. Y Abimelech subió entonces al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él. Y tomando Abimelech el hacha de su mano, con su mano cortó una rama de los árboles y la levantó y la puso sobre su hombro y dijo a la gente que estaba con él, lo que habéis visto hacer a mí,
o apresurados a hacer lo mismo. Y el verso último de esta segunda parte, todo el pueblo cortó, también cada uno su rama, y siguió a Abimelech. Y pusieron sobre la fortaleza y prendieron fuego, y la fortaleza sobre todo lo que estaban adentro murieron también todos los de la torre de Siquén, como 1000 hombres y mujeres. Pueden imaginarse el deleite que él miraba de destrozar a los mismos habitantes que lo apoyaron alguna vez. No tenía valores. ¿Qué nos enseña esto? Porque viene la tragedia. Y regularmente cuando parece que todo va bien en nuestra vida, a veces descansamos de estar en guardia, de prepararnos contra el enemigo. Porque el enemigo está siempre listo para hacernos daño. Nuestro enemigo quizás no es la gente alrededor tanto, pero mismo Satanás usando armas de alguna manera para hacernos caer. Así que en esta última parte miramos la muerte de Abimelech manifiesta la justicia divina. Imagínense los hijos de Gedeón, un hombre que comenzó tan bien, aunque era temeroso. No obstante, el principio de su ministerio, ¿verdad? Como juez, era un hombre bueno, un hombre que promovió la adoración a Jehová. Y por supuesto destrozó el altar de Baal. Pero ahora la descendencia ilícita, miramos lo que pasó. Entonces aquí en esta última parte, en los versos 50 al 57, miramos la muerte de Abimelech. Manifiesta la justicia divina. Así que en ese verso 50 que tenemos aquí en la última parte, es muy importante observar cómo la parábola de Jotán se cumplió. Como él dijo, por causa cuando uno regularmente nos dicen, debemos de comenzar bien y terminar bien. Pero él no comenzó ni bien y terminó muy mal. Y podemos mirarlo aquí, en ese verso 50. En esos versos 50 al 57, miramos la muerte de Abimelech, cómo se manifiesta la justicia divina en este caso. Dice el verso 50, en la primera parte, el exceso de egoísmo ciega la verdad de Abimelech, no discierne. En ese verso 50, después, Abimelech fue a Tebes, la sitió y la tomó. Y en ese verso, como decimos, 52, pero había una torre en el 51, fortificada en el centro de la ciudad, y todos los hombres y mujeres y todos los habitantes de la ciudad huyeron allí, como si fuera el mejor refugio. Y se encerraron y subieron al techo de la torre con la única oportunidad de guardarse, porque todas las demás habían fallado. Y en el verso 52, y Abimelech vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Qué bonito pensar en esta parte. Estaba todo la resolución para quedarse con toda la propiedad de Siquén, de gran parte de Israel, y por supuesto ser el rey de Israel, dominante, protector y todo. Pero ¿qué pasó en ese verso 53? Algo trágico cambia
Entonces, en ese verso 53, pero una mujer arrojó una muela de molino. Y podemos decir que es un de esos molinos antiguos con esas partes que usan para moler, pero no de los molinitos chiquitos, sino de los grandes. La dejó caer sobre la cabeza de Elimelech. Traspasó su cráneo. Notamos aquí que esta muela de molino la dejó caer sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole en cráneo. Y la primera cosa que él pensó, van a decir, una mujer le hizo frente y lo mató. Mejor le dijo al escudero, sacara su espada y lo matara. Y en ese verso 54, él llamó apresuradamente al muchacho, que era su escudero, y le dijo, saca tu espada, mátame. No sea que se diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Puede mirar en esta sección la tristeza. Todo el pueblo que originalmente estaba con él, ya lo había dejado gran parte, ya había destrozado la mayor parte de su pueblo. Ya no quedaba gente con él. Y ahora los únicos, los últimos que quedan, mirando esto, se van a su casa. Ya no hay victoria. Ya no es el rey. Así que en esta segunda parte, de esta última parte, como dice uno cuando escribe algo en la fosa, en el pedestal que levanta uno en el panteón o lo que sea, el epitafio de Abimelech, una mujer lo mató. Qué tristeza, qué lamentable es. Así que los hombres, cuando vieron que Abimelech había muerto, cada cual partió para su casa. Y ahora, en esta parte, el epitafio, la Abimelech, es un recuerdo. Muchas veces decía un hermano César, un pastor de la iglesia de satélite en Ciudad de México. Recuerdo que lo teníamos ahí, dice, ¿qué vas a poner en tu el sepulcro, en como decimos, la pieza que vas a poner allí, o la parte que se va a decir de ti, el epitafio? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué hiciste? Qué triste sería. Así que aquí era muy triste. Y en los versos 56 y 57, Dios estuvo envuelto en el plan contra Abimelech hasta su muerte. Como nos dice ese verso 56 y 57, así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Claro que, como decimos, Jotán, el menor, escapó. Si no, todos hubieran sido. Pero dice, Dios también hizo volver sobre su cabeza toda la maldad a los hombres, dice, ¿quién? Que lo apoyaron. A veces nosotros decimos, yo no lo hice, pero yo lo respaldo. Tenemos que tener cuidado a quién apoyamos. Tenemos que tener ese cuidado en esto, porque también Dios les pagó a estos hombres de Siquén. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, que era el hijo menor de Gedeón, hijo de Jerubbaal. Así le pusieron, ¿verdad? Porque él
extinguió la adoración a Baal. Y por eso, hermanos, aquí podemos decir, ¿qué ponemos en esa piedra que pone en el sepulcro si es que se levanta alguna piedra con el epitafio? ¿Qué ponemos? Que eso nos recuerde, o que recuerde la gente de nosotros. ¿Cómo seremos recordados? Así que aquí al cerrar, hermanos, miramos. Así que Dios pagó a Abimelech por su maldad con este hecho. Él había hecho este mal con los hijos o sus hermanos, los 70 hermanos. También Dios hizo que los hombres de Siquem que apoyaron e incitaron a Abimelech a hacer esto, pagaron con su maldad hecha. Pagaron lo que habían hecho. Entonces aquí tenemos, este capítulo comienza con un asesinato en los versos, capítulo 9, versos 5 y 6. Es más, el verso 1 del capítulo 9, cuando él llega allá a la casa de donde estaban sus hermanos, y Abimelech, hijo de Jerobal, y fue a Siquem y a los parientes de su madre que lo animaron, pero en el verso 5, y luego fue a la casa de su padre, en Ofra, y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 hermanos sobre una piedra, pero Jotán escapó, el menor, y se libró porque se escondió. Ustedes pueden mirar, entonces aquí mató a sus hermanos, 70 hermanos, y también Dios hizo lo mismo con los hombres de Siquem que lo apoyaron y pagaron por su maldad hecha. En este capítulo comienza entonces con ese asesinato de sus hermanos y termina con el asesinato de este líder malvado, Abimelech. Y le pasa lo mismo. Y una mujer lo mata. Entonces, aquí, ¿qué aprendemos de este líder hambriento de poder a costa de precio de sangre, lo que fuera? Como resultado, hay consecuencias que pagar y enfrentar el juicio divino. Y esto es lo que pasó. Entonces, él moría por su pecado. Nosotros tenemos que tener cuidado lo que hacemos en nuestra vida. Regularmente estuviéramos comenzando como un niño, una niña, quizás no teníamos deseos de reestructurar nuestro camino, nuestra vida, pero en la edad que tenemos, en la edad que ya estamos más o menos con buen conocimiento, no sabemos cómo. Y por eso tenemos que examinar nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, para siempre honrar al Señor. Cuando usted y yo honramos al Señor, es una grande bendición. Yo sé que no se mira ahora, pero se va a mirar después. La grande bendición de haber seguido como Gedeón, que siguió a Dios, destrozó el altar de Baal, y aunque se vio amenazado de muerte, no obstante, se libró, porque Dios lo libró. Pero este otro líder, Elimelech, su hijo, no se libró, porque hizo lo malo ante los ojos del Señor. Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Nosotros tenemos este reto para hacer el bien. Y en un día que celebramos las acciones de gracias, más que nada, siempre cuando miramos tanta gente, ya sea amigo, simplemente murió de cáncer, o murió en este principio del año,
y algunos orando porque están también en eso. Solo Dios, que tiene la vida en sus manos, nos ayuda y ha sido fiel con nosotros. Tenemos mucho por qué agradecerle. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos tantas gracias, Padre. Miramos la vida de un hijo, de un gran varón, que comenzó bien, pero este hijo comenzó mal y terminó mal. Ayúdanos a aprender de nuestros errores y hacerlo mejor antes que sea demasiado tarde. Pero Padre, la rebelión es una parte que no se perdona. El pueblo de Israel, cuando se rebeló, sufrió las consecuencias y no entró a la tierra de Canaán. A pesar de haber orado tantas veces por llegar a esa tierra, no lo logró. Así nosotros, ayúdanos, Señor, a entrar en la tierra espiritual de promesa en el cielo. Te damos tantas gracias por el sacrificio de nuestro Señor y los peregrinos en esta gran nación cuando vinieron en el 1600, como 20 y 21 siempre estaban pensando en la libertad, y nosotros también pensamos en la libertad para levantar tu nombre en alto. Ayúdanos de una manera muy especial a reflexionar y no seguir un ejemplo que tuvo consecuencias, comenzó mal y terminó mal, pero un ejemplo que comenzó bien y terminó al final bien. Y esto es lo que tú quieres que hagamos.